Lucas capítulo 17, que ahí algunos pueden tener por título Ocasiones de caer, o capaz que algunos no tengan título, pero ese es el título que tiene esta versión. Ocasiones de caer, Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 17. Yo no sé si se acuerdan que cuando leímos o compartí el capítulo 18, les contaba que Lucas escribió este Evangelio mucho tiempo después de nuestro Señor Jesús y recopiló toda esta información, visitó a muchos de sus discípulos del momento que estaban con nuestro Señor y tomando la información de todos escribe este Evangelio de manera ordenada para poder llevárselo a Teófilo, y el segundo tratado es el libro de Hechos. Entonces lo interesante de todo esto es saber que Lucas hizo una investigación exhaustiva en el tiempo contemporáneo, en el momento de los apóstoles y demás, y dejó esta información que está obviamente muy igual a los evangelios de Mateo o el de Marcos, pero tiene algunas otras cosas que son interesantes, como lo que voy a leer acá, en los primeros versos del capítulo 17, aunque vamos a ver que tiene similitudes con otras partes de los evangelios. Así que bueno, Lucas 17, voy a leerles el primer verso. Dice así: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es que no vengan tropiezos. Mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Miren por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Amén. Este es el texto que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Vean que comienza, obviamente, nuestro Señor Jesús hablando con los discípulos. Y es interesante lo que dice. No dice que es posible que desaparezcan los momentos de tropiezo. Dice que es imposible de que no vengan tropiezos. A los discípulos, no le está hablando a gente que no conoce a Dios. Le estaba hablando a sus discípulos, a los que estaban formando la imagen y semejanza de Jesús. Imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es que no vengan tropiezos. Pero después, punto coma, sigue más ay de aquel por quien viene. Entonces, para ponerlo un poco más en el contexto y entrar un poquito más en este verso, imposible que no vengan tropiezos. Y esa palabra tropiezos me resultó bien interesante poder compartírsela desde la definición exacta del griego, que es una palabra que conocen muy similar, y ahí es escándalon, que de ahí viene la palabra escándalo. Entonces, podríamos decir, con mayor exactitud, imposible es que no vengan escándalos a tu vida, a mi vida. Es imposible. Y de ahí esa palabra escándalo también se deriva de la palabra trampa. Entonces tenemos un concepto más claro de lo que quiere decir los tropiezos. Imposible es que no vengan escándalos, trampas, tropiezos a nuestras vidas. Es imposible de que no nos encontremos envueltos en escándalos en algún momento de nuestra vida. Va a ser imposible en que no nos encontremos en tropiezos. Va a ser imposible que en algún momento no nos encontremos en una trampa en nuestras vidas. Otra versión, por ejemplo, de las traducciones para que sea más exacto y más claro al término, es que es imposible que no vengan momentos de desobediencia a Dios. Eso es lo que está diciendo de Jesús a los discípulos. Es imposible que vengan momentos de desobediencia en sus vidas. Es imposible que no haya momentos de tropiezos en sus vidas. Es imposible que no vengan momentos de escándalos en sus vidas. Es imposible que no vengan momentos de trampas en sus vidas. Entonces, si vos crees que de repente el Evangelio o vivir la vida cristiana es estar exentos de cualquier tipo de tropiezo o de cualquier tipo de desobediencia o cualquier tipo de trampa o cualquier tipo de escándalo, ya estarías glorificado caminando en la tierra. Es imposible.
no son palabras mías, ni siquiera son palabras de Lucas, que lo dejó escrito, son las mismas palabras de Jesús a los discípulos. Es imposible que tu vida sea una vida intachable en el correr de tu vida, sin ningún tipo de error ni de falta. ¿Aspiramos a eso? Sí, claro que sí. Pero Jesús ya de entrada te dice, va a ser imposible que no te encuentres en este tipo de situaciones. Pero mira qué interesante. Después del punto de coma viene algo bien interesante. Más hay de aquel por quien vienen. Y el hay, esa expresión hay, que no es con H del verbo haber, por favor, sino que es sin H, es una expresión, una exclamación. Entonces le voy a explicar un poco qué es esa exclamación que está ahí, porque esa palabra existe, no es que la pusieron ahí para que quede más linda. Significa aflicción, se puede significar dolor. ¡Ay! ¡Qué dolor para aquellos que generan tropiezos! ¡Ay! ¡Qué aflicción! Es una exclamación, ¿no? ¡Qué aflicción! ¡Qué dolor! O es como un grito desgarrador. Para aquellos que generan tropiezos, para aquellos que generan los escándalos, para aquellos que generan las trampas. Entonces, es imposible que vos no te veas de repente en escándalos, en trampas, en diferentes tropiezos. Pero hay de por aquel que viene. O sea, el problema va a estar en aquellos que generan las trampas, las desobediencias, los tropiezos. Es imposible que no vengan, pero pobre de aquel que los genera. Y nuestro Señor hace una comparación o una ilustración para que podamos entender la magnitud que tiene esto. La magnitud que tiene generar un tropiezo, la magnitud que tiene generar un escándalo, la magnitud que pueda tener generar una trampa. Y Él dice, miren lo que dice, verso 2, bien fuerte, ¿no? Pero creo que es bien gráfico para poder entender la diferencia. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arroje al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Qué estaba diciendo nuestro Señor? El castigo de aquellos que generan tropiezos, que generan escándalos, que generan trampas, es mucho mayor y va a ser peor que aquel que podamos atarle al cuello una piedra y tirarlo al fondo del mar. O sea, la persona que genera tropiezos, ¡ay de aquel que genera el tropiezo! ¡Ay de aquel que genera el escándalo! ¡Ay de aquel que genera la trampa! ¡Ay de aquel que genera que otro desobedezca a Dios! Porque aquel que se encuentra haciendo que otro desobedezca, es mejor que se eche al fondo del mar con una piedra a su cuello a que reciba el castigo de Dios. Y si nosotros vemos que esto pueda ir dirigido, supongamos, personas que no conocen a Cristo, y personas que no conocen a Cristo, ¿cuál va a ser ese castigo peor que esto? El castigo eterno, la separación total y definitiva que van a tener de la presencia de Dios. No es fuego que lo quema y todas esas ilustraciones para entender lo que es estar lejos de la presencia de Dios. Es estar totalmente ausentes de la presencia de Dios eternamente. Es el peor castigo que le puede pasar al ser humano. Entonces, ¿qué pasa con esto? El Señor, de una manera, lo mismo que está generando en los discípulos, está generando y lo tiene que generar en nosotros hoy. Y al entender dos cosas en estos primeros dos versos. Entender que va a ser imposible no encontrarnos en estas situaciones. Y si, por eso decía al principio, si vos crees que ibas a poder evitar en tu vida este tipo de momentos, es imposible. Pero lo digo yo, lo dice el Señor, es imposible que no vengan tropiezos en tu vida, escándalos, trampas, momentos de desobediencia a Dios. El problema no está en que vengan esos momentos. El problema es, hay de aquel por quien viene. Porque vos podés tener momentos en tu vida que vas a tener momentos de escándalo, como decía acá, o tropiezos y demás, cosas por las cuales vas a tener tu momento de disciplina de Dios, si Dios alcanzó tu vida. Pero peor que equivocarse para con uno mismo es hacer que otro se equivoque, generar tropiezo en otro. ¿Qué pasa con esto?
me hacía meditar. Hace unos días vengo meditando unas cosas, con algunos lo compartí, he tenido algunas visitas y demás, y con algunos los compartí, de presentes y no presentes, pero yo le decía, vamos a un ejemplo medio gráfico y sencillo. De repente hay cosas que no son pecaminosas en sí mismas, que no son pecaminosas, de hecho. Voy a poner un ejemplo absurdo de repente. Ofrendar, por ejemplo, la Biblia dice que ofrendemos. Uno puede ofrendar dinero, otro ofrenda lamparitas, otro ofrenda un paquete de fideos. ¿Está? Todos ofrendan. El fin que la Biblia dice que ofrendemos. De hecho, eso es ofrendar, listo. Pero uno dice, no me gusta cómo ofrenda él. Está mal que ofrende así. ¿Por qué está mal que ofrende así? Porque no ofrenda como yo. Pero está ofrendando. El fin es la ofrenda. Eso es lo bíblico. Ahora, como lleva adelante el Evangelio, no está siendo antibíblico, lleva su manera diferente, no hay ningún problema. Ahora, si yo vamos a poner, me molestaría cómo está llevando adelante él el Evangelio, y yo quiero imponerle la forma en la que yo lo estoy llevando adelante, le puedo estar generando un tropiezo, puedo generar una carga, puedo hacer que la persona desobedezca a Dios, porque con su conciencia ya no se siente en libertad, puedo generar un escándalo, porque busqué que se hiciera como yo espero, y no como la Biblia enseña. De hecho, a mí me pasa muchas veces, y capaz que les sirve a ustedes para de repente en otro momento, cuando tienen diálogos entre ustedes o con otros hermanos de otras iglesias, de hecho lo van a ver mucho cuando nos relacionamos con hermanos de otras iglesias, que tienen otra forma de llevar la alabanza, otra forma de tener reunión, otra forma de proceder en las reuniones, y no es pecado en sí mismo. Pero si yo quiero ir con mi formato a imponérselo, le estoy generando un tropiezo. Puedo generar un escándalo, puedo generarle que desobedezca a Dios. ¿Me entienden? Es un ejemplo bien absurdo capaz. Pero el problema estaba en qué? En que yo estoy queriendo colocar una visión de cómo yo llevo adelante las cosas, que no quiere decir que sea la perfecta. Porque de hecho, por algo tenemos una cantidad de hermanos en diferentes iglesias, con diferentes culturas, con diferentes costumbres, y son todas respetables. Siempre y cuando no sean antibíblicas. Pueden ser extrabíblicas, que no lo diga específicamente la palabra, pero no atentan contra la verdad de Dios y son correctas. Y ahí está nuestra madurez en cual aceptar a nuestros hermanos, amarlos y poder respetar la forma en la que ellos llevan adelante la vida del Evangelio. Ahora, indudablemente esto no está hablando solamente de aquel que cree vivir de una manera y quiere imponer a otros su forma de vivir, no va a eso, sino que era un ejemplo para poder ver cómo podemos generar un tropiezo en alguien o podemos generar un escándalo cuando es innecesario. De esto que les estoy hablando del ejemplo es lo más común en las iglesias hoy en día. Cuando la perspectiva, como yo llevo la vida, quiero ponérsela al otro, el otro la lleva de otra manera. Ninguna de las dos son pecaminosas. Pero peleo con mi espada a poder defender mi postura. Hay posturas que sí son doctrinales, son fuertes, que tienen que estar, pero hay formas de llevar que no son pecaminosas. A veces escucho desde este punto de vista y yo de repente como pastor podría decir lo que a mí me parece, quizá no lo haría ni como lo hace uno ni como lo hace el otro. Pero yo no voy a estar imponiéndole la forma en la que yo llevo adelante. Por ejemplo, vamos a suponer, se sientan a comer ustedes. Yo tengo familiares que cuando se sientan a comer y yo voy a su casa, se sientan todos en la mesa, todos se agarran las manos y todos agradecen. Uno agradece y todos agarrados de la mano se agradecen. Ustedes lo hacen, capaz que sí, capaz que no. Cuando me invitaron a su casa no lo hicimos, por ejemplo. Yo eso no lo hago en mi casa. ¿Quién peca? Ninguno. Pero si yo le voy a decir, no, pero ¿por qué haces esto? No tiene sentido que agarre las manos. ¿Para qué vas a agarrar las manos? Por decir algo. Estaría generando un conflicto que no tiene sentido. Ni lo haría como ellos, ni tampoco lo haría de repente como otra persona que termina hablando hasta por los niños que están en África, y con respeto por los niños que están allá. Puede estar 5 horas orando, el plato se enfría, no come, yo tampoco hago eso. ¿Cómo lo hago? No les voy a decir. Porque no me interesa que tomen mi postura, me interesa que ustedes desarrollen una relación con Cristo de manera que ustedes sean agradecidos en todo tiempo, de la manera que ustedes entiendan el pasaje. La raíz es ser agradecido. La forma en la que ustedes muestran gratitud, mientras que muestren la gratitud, es correcta. Es correcta. Entonces yo puedo ir a su casa y voy a ver costumbres en ustedes que yo en casa no las hago. Y usted me va a preguntar, pastor, ¿está bien? Le digo, está perfecto, sería así. La Biblia dice que eso es correcto hacerlo. Pero no le voy a estar diciendo, ¿y vos cómo lo harías en tu casa? Yo lo hago diferente de repente, o capaz lo hago igual. Ahora,
Miren cómo sigue. Miren por ustedes mismos, verso 3. Miren por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y acá está bien extraño de repente, porque viene hablando al principio, como apuntando a aquellos que generan tropiezos a otros, y Jesús dejando claro que es imposible que no hayan tropiezos, pero que miren no ser de los que tropiezan, porque dice, miren por ustedes mismos. Pero después que miren por ustedes mismos dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Esto suena exactamente igual a los pasajes que están en el Evangelio, por ejemplo, de Mateo, en el capítulo 18, que habla de cómo se perdona al hermano. Cómo perdonar al hermano, cómo perdonar al ofensor. De hecho es lo mismo. Ahora acá me da un contexto más interesante, Lucas. Lucas me está diciendo, entiendan esto. Van a venir momentos en su vida difíciles. Pueden estar pasando en este momento momentos difíciles. Pueden estar pasando escándalos. Pueden estar pasando trampas. Pueden estar pasando momentos de tropiezo. Es imposible que eso no suceda en la vida del cristiano. Son momentos en los que desobedeces a Dios. Ahora, hay de aquel por quien vienen. Cuidado que los momentos de aflicción que puedan venir sobre una persona, los momentos de dolor, los momentos de angustia que puedan venir en los que están alrededor tuyo, no sean porque vos lo generaste. No sean porque vos lo generaste. Y lo podés generar a sabiendas, con malas intenciones y también por ignorancia. Por eso dice Jesús, miren por ustedes mismos. No está diciendo, vayan a ver esta situación, miren ustedes, miren la situación. No, miren por ustedes mismos quiere decir, mírense a ustedes mismos. Cuídense de no ser los que generen este tipo de situaciones. Si tu hermano peca contra vos, perdonalo, dice. No dice perdonalo. Mirá qué interesante, dice reprendelo. Y en Mateo, que está un poco más detallado, dice que lo tomes aparte, lo lleves a solas y lo reprendas. Pero acá hay un tema también para solucionar. Que Jesús no me llama a salir a reprender a la gente que está haciendo las cosas mal. Acá es una enseñanza para aquellos que han recibido una ofensa directa. Si yo veo al de la vuelta de la esquina que está pecando, Dios no me dijo que salga a reprenderlo. No, pero dice que las obras de la tiniebla las reprendas. A las obras. ¿Pero qué obras son? Las que puedo generar yo en mi vida, reprendelas, alejalas de tu vida, reprendelas. No quieras saber nada con este tipo de acciones. Pero no somos los justicieros para estar saliendo a reprender la vida de las demás personas. Sí, Dios nos da la autoridad de que cuando alguien viene y peca, directamente lo tomemos aparte y podamos reprenderlo. ¿Qué es reprenderlo? Rezongarlo. Es enseñarle que lo que está haciendo está mal. Es mostrarle que está haciendo algo que es incorrecto, que está lejos de la voluntad de Dios. Entonces, dice, si lo ves de esta manera, si peca contra vos, si se equivoca contra tu persona, reprendelo. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a decirle, mirá, lo que hiciste hacia mi persona no está bien. ¿Y saben qué mejor es decir? A veces ser más sincero y decir, me dolió, me lastimó, me ofendió, me marcó para toda la vida, lo que ustedes tengan en su corazón en ese momento. Ahora, después de decirle y hacerle entender que se equivocó con tu persona, dice que si hay una actitud de arrepentimiento, de cambio de mente, de cambio de actitud, que obra no solamente internamente, sino en sus acciones, si vos ves que hay ese cambio a la hora de señalarle su falta que tuvo contra vos, perdonalo. Y acá está la pregunta en sus mentes. Pero tantas veces tengo que perdonarlo si siempre se equivoca. ¿Cuántas veces escuchó eso? Millones. ¿No? Otra vez lo voy a tener que perdonar, otra vez la voy a tener que perdonar. Miren por ustedes mismos, miren qué interesante. Porque en primera parte del verso te está diciendo que te cuide vos. Y después te dice, si se equivocan, reprendelos, si se arrepienten, perdonalos. Pero no comenzó diciendo, mirá al otro que se equivocó contra vos, andá a reprenderlo. Te está diciendo, primero cuida tu corazón, no sea que salgas despavorido a querer reprender a alguien y te vengan 10 después por el otro lado a decirte, mirá que vos tenés equivocando también. Entonces, cuidamos nuestra vida examinando nuestro corazón, cuidándonos a nosotros mismos.
mirando por nosotros mismos. Si tu hermano peca contra vos, reprendelo. Y si se arrepiente, perdonalo. Y la pregunta es, ¿cuántas veces, Señor, tendré que perdonar a mi hermano? Eso es bien Pedro. Y el verso 4, Jesús dice, y si 7 veces al día peca contra vos, y 7 veces al día vuelve contra vos, diciendo me arrepiento, perdonalo. Y la vara de medir, que esto es bien importante, y esto nos ayuda, miren que si esto lo pueden tener presente en los momentos de tensión en su vida, en los momentos que la olla está muy a presión, si se acuerdan de esto van a salvarse de una cantidad de problemas. Esta tabla de comparación no se hace entre vos y el que pecó contra vos. Y el que peca todos los días contra vos. Y el que peca día por medio contra vos. Y el que peca una vez a la semana contra vos. Esta tabla comparativa, y si 7 veces al día peca contra vos, y 7 veces al día viene a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Perfecto, vos vas a poder decir, pero siempre voy a tener que perdonarlo. Bueno, el tema es que la tabla comparativa no tenés que hacerla con el que vino a pecar contra vos. Vos vas a tener que mirarte como ese pecador y vas a tener que compararte con Cristo. Y vas a decir, ahí vas a entender, Cristo, yo vengo todos los días a pedirte perdón por mis pecados. Y Cristo te va a decir, ¿otra vez te tengo que perdonar? ¿Otra vez te tengo que perdonar? ¿Otra vez haciendo lo mismo? ¿Otra vez reaccionando igual? ¿Otra vez hablando lo mismo? ¿Entienden? Entonces, ¿qué te está diciendo? Lo leímos en reuniones anteriores. Con la medida que miden, van a ser medidos. Pero ustedes tienen que entender esto. Yo tengo que tener la capacidad desarrollada, que la tengo desarrollada, del Espíritu Santo morando en mí, de poder perdonar. De poder perdonar. ¿Por qué? Porque yo sé quién me perdonó a mí y sé cuántas veces tengo que ir a Él, entendiendo ya que para una vez y para siempre, sigo pecando, me sigo equivocando y quiero justificarme a veces. Y quiero decirle, tengo una explicación lógica por qué peco. Entonces cuando yo tengo a alguien que se equivoca contra mí 1, 2, 3, 4 y es cansador ya, esto no es que para que trabaje en el pecador únicamente. Esto no es para que haga efecto que reciba perdón. Tiene que recibir perdón porque el perdón sana y el perdón le hace bien. Estoy siendo bien irónico. Esto no es para que trabaje en el pecador, esto es para que trabaje en vos y trabaje en mí. Que recibo la ofensa, ¿para qué? Porque a Dios, Dios estaba distraído, entonces vinieron a ofenderme. Trabaja en mí, ¿el qué? La paciencia. ¿Qué trabaja en mí? La compasión. ¿Qué trabaja en mí? La misericordia. ¿Cómo no va a ver, cómo se puede manifestar la misericordia? ¿Cómo se va a manifestar la compasión? ¿Cómo creen que se va a manifestar la gracia si no hay manifestación de pecado primeramente? ¿Cómo creen que Dios manifiesta al mundo su gracia, su misericordia, su compasión, a vos, a mí, al mundo entero, si no hubiese el pecado, si no tuviese el error? Porque misericordia es poderse sentir en su corazón las miserias ajenas, compadecerse, es acompañar ese sentimiento. Gracia es ese favor que no te mereces. ¿Y cómo pueden suceder esas cosas si no hay pecado? Entonces, cuando está el pecado, en vez de estar pensando en otra vez se equivocó, no cambia más, sigue siendo la misma persona, ¿entendés? Que todavía no estás desarrollando la paciencia a la manera que Dios espera, no has desarrollado la misericordia como Dios espera, no has desarrollado la compasión como Dios espera, y el pecador no tiene que gustarse en decir, sigo pecando para que siga siendo más paciente, sino que tiene que entender que hay aquel que genera el tropiezo, porque el Hijo de Dios recibe disciplina, y la disciplina no es nada agradable. Entonces, no se salva ninguna de las partes, solo en Cristo. Ahora, es tan sintetizado de repente a simple vista, pero es tan profundo que no necesito 10 capítulos para que podamos entender esto. Pero piensen ustedes, ¿con qué vara están viviendo la vida? ¿Con qué vara la están señalando? Y piensen un segundo en sus formas de vivir, en las cosas más ocultas que han hecho y han pensado. Y no necesitan el perdón de Dios. ¿Cómo se paran cada mañana? ¿Cómo se van a poder parar delante de la gente si no se entienden perdonados delante de Dios? No pueden levantar la mirada. No pueden levantar la mirada. Tenemos una Biblia entera
Y los que somos cristianos de algún tiempo, toda nuestra vida como cristianos, para entender todas las veces que nos hemos escondido porque estamos pecando, porque estamos de espaldas a Dios, porque hicimos lo que no teníamos que hacer, porque generamos un escándalo, porque generamos un tropiezo. Ahora, muchos de los bancos que están vacíos acá, están vacíos. ¿Por qué? Por el escándalo, por la desobediencia de Dios, por los tropiezos, por las trampas. Miren esto, miren por ustedes mismos, cuídense. Miren por ustedes mismos que no sean los que generen escándalos. Miren por ustedes mismos que no sean los que generen tropiezos. Miren por ustedes mismos que no sean que lleven a otros a desobedecer a Dios. Y si ustedes se ven sin Cristo y quizás conozcan gente a su alrededor o familia, gente que está acostumbrada a vivir de tropiezo en tropiezo, si puedo ser más específico, en escándalos. Hay gente que parece que necesita el escándalo, no sabe cómo relacionarse o hablar con otros si no es armando un escándalo. De hecho, la falta de atención en uno genera escándalo, genera tropiezo. Quiero generar un tropiezo a alguien. Me molesté, quiero que vea que estoy molesto. Voy a generar una indiferencia para que sepa que estoy mal. Estoy generando un tropiezo, estoy generando un escándalo innecesario, pecaminoso, y recibe disciplina. Entonces, si alguna vez te pasó esto, probablemente te sientas identificado, supongo que sí. Y si nunca te pasó, cuídate de que esto no sea ni siquiera un hábito, ni siquiera quiero pensar en un hábito, ¿no? Ni un pecado cada tanto. Es algo con lo que tenemos que luchar y tenemos que cuidarnos. Y lo tenemos que entender estas dos cosas. Lo primero, no ser de tropiezo. Lo otro, aprender a ejercitar el perdón. Cuando vemos que otro sí nos es de tropiezo, no es de trampa, no es de escándalo, no es de desobediencia. Si yo me acerco sé que termino mal. ¿Saben cuántas veces escucho eso entre ustedes? ¿Saben cuántas veces lo escucho en otras congregaciones de otros hermanos? Y es muy sabio decir, si me acerco termino pecando. Yo diría, bueno, algunos lo usan de manera legítima, otros se escudan para no tener relación entre unos y otros. Y eso es pecado también. Si no me expongo, ¿cómo va a trabajar la obra de Dios en mí? ¿Cómo va a trabajar el Espíritu Santo en mi vida si yo no mantengo relación con mis hermanos? Que no puedo mantenerme... A ver, somos todos diferentes, tenemos diferentes formas de ver la vida, llevamos adelante el Evangelio bíblicamente, pero de manera distinta. Vivimos, tenemos costumbres, hablamos, nos expresamos, tenemos hábitos diferentes. ¿Qué hay de común en nosotros? Nada excepto Cristo. Y si yo no me junto contigo y no me relaciono contigo por medio de Cristo, es un problema. Si yo digo, no me junto contigo o no me relaciono contigo para evitar un pecado, el pecado que estás cometiendo, si no tenés la madurez suficiente para pararte frente a alguien, va a ser el no querer relacionarte. Tenemos un lote de hermanos heridos por sus propios pecados, no por pecados ajenos, que se escudan en que no me congrego porque no quiero que me lastime. No me congrego porque no hay una iglesia que sea sana. Una cantidad de cosas infantiles, personas de 50, 60 años, que tienen 20, 30 años de Evangelio y están lejos de Cristo. La primera señal de una persona lejos de Cristo es el desinterés por la iglesia que Jesús pagó con su sangre. Cristo entregó su vida en la cruz, derramó su sangre, recibió la ira del Padre para que vos y yo seamos libres. Si vos tenés desinterés en eso, tenés desinterés en lo que Dios hizo, tenés desinterés en lo que Jesús compró, tenés desinterés por la sangre de Cristo, tenés desinterés por la gracia, tenés desinterés por el Evangelio. Y eso lo vemos lamentablemente en muchos hermanos. Y hay que armarse de una paciencia enorme y hay que amarlos. Hay que amarlos. Esas personas no tienen que estar rezagadas, tiradas, encerradas en su casa, viviendo una vida virtual cristiana. Tenemos que amarlos, tenemos que ser pacientes y tenemos que tenerlos en oración. Quizá el Espíritu Santo nos conceda que se abra la puerta y podamos encontrarnos con ellos. Hay que amar, hay que llenarnos de gracia. Ahora, aclaro por las dudas, hay muchos que no están sentados hoy acá, pero no son por la desobediencia de Dios. Por la duda, después dicen, mira, lo dijo por mí que no fui justo, que no fui hoy. Y como después lo miran, después piensan mal. Menos mal que son muchos. Quiero leerles un pasaje en Romanos, en el capítulo 6. Si tienen ahí, vayan a Romanos 6.
Romanos capítulo 6. ¿Están ahí? ¿Sí? Vamos a leer el verso 11. Y de ahí voy a leerle hasta el 14. Dice Romanos 6, 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren qué interesante que se pone. No reine entonces el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus debilidades, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Esa palabra, creo que se quede con esa frase, instrumentos de iniquidad. Sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Vieron qué interesante? Nosotros estamos leyendo hoy que nos miráramos a nosotros mismos. Cuídense, miren por ustedes mismos, no sea que ustedes estén generando tropiezos en otros. Que tu vida no sea un instrumento de iniquidad, un instrumento de maldad. Cuando las cosas no son como quiero, como las espero, o no salen de la manera que yo quiero que salgan, yo no puedo desarmarme de la armadura de Cristo y salir a la batalla con mi cuerpo, ¿me entienden? Voy con mi temperamento, voy con mi carácter. Así sí se va a entender, porque parece que no se entiende. No, lo más alejado de Cristo es eso. Antes de salir así a darte contra la pared, tenés que mirarte a vos mismo. O sea que todo haya comenzado desde tu lado por generar un tropiezo, por generar trampa. Hay gente que lucha, a ver, y quizás muchos de ustedes que están sentados acá, que lucha con la trampa. Están acostumbrados a hacer trampa. Si quieren jugamos a algún juego de caja y los primeros que hagan trampa saben que luchan con eso. A lo que voy es que muchos luchan con la trampa. Están acostumbrados a sacar ventaja a través de la trampa. Y la trampa no significa, en definitiva, lo más sencillo, la trampa es engañar y engañar es mentir. Entonces yo puedo decirte, no sé, a ver, se me ocurre. Puedo ponerte un ejemplo como, por ejemplo, ¿está bien ese jarrón? Sí, está recién pintado. Nunca te dije que está todo rajado por adentro. Lo pegué. Pero como está bien pintado, te digo, sí, está bien pintadito. Mirá que bien pintado que está. Recién lo pinté. Lo saqué hace poquito del horno, está bien pintado. El jarrón está todo rajado en realidad. Yo no te mentí, te hice trampa. Estoy mintiendo. Porque vos me preguntaste con una intención cuál era, saber cómo estaba. Yo te describí lo que se ve de afuera. ¿Cómo andás? No, ando bien. Por dentro, ¿cómo estás? Hecho pedazos. Estás mintiendo. Pero la costumbre es mentir. No sé, estoy acostumbrado a no ser sincero. ¿Entienden? Hay un hábito ya desarrollado, incorporado en nosotros que nos lleva a eso. Ahora Pablo a los romanos le decía que no se consideren, o sea, considerate muerto al pecado. Si realmente confiaste en la cruz de Cristo, considerate muerto. Ya está, no tengo nada que ver con eso. Y mira, si querés ser bíblico un poco más, si cada mañana se renuevan las misericordias de Cristo, si cada mañana se renuevan, si cada mañana hay favor de Dios para tu vida y lo entendés así, no tengo nada que ver con lo que era ayer. Yo no tengo nada que ver con quién era ayer. Ahora, indudablemente, ¿por qué puedo decir no tengo nada que ver con lo que era ayer? Porque hubo un arrepentimiento en mí. No que me esté dando carta libre hoy. ¡Ay! El Señor limpió de nuevo el día. Me dejó bien limpita la hoja para que la llene de pecado de nuevo. No. Me está llamando a que viva como un instrumento de justicia, apartado para Dios en santidad. ¿Para qué? Para agradarlo. ¿Para qué? Para que se cumplan los propósitos divinos con mi vida. A veces le digo, no, es como, bueno, Dios tiene su plan perfecto y su plan perfecto no va a fallar porque va a la redundancia perfecto. Entonces, Dios te invita a que vos te subas a su plan perfecto y seas parte de eso. Y Él diga, bueno, vamos a hacer un instrumento que vas a dar mi gloria a través mío, si haces mi voluntad. Lo mío no va a cambiar. Lo mío es perfecto. Ahora,
viendo el pasaje y orando y delante del pasaje, ¿no? Pensaba mucho en las aflicciones de aquel que, a ver, no sé, capaz que no te pasó, capaz que sí. Porque a veces experimentamos mayor como dolor, ¿no? Cuando somos los afectados por el pecado ajeno, parece. Cuando llegamos al Señor, llegamos desesperados. Algunos llegaron por terceros, por decirlo de una manera. Dios los metió como de a prepo para que escucharan la palabra y se arrepintieron de su vida. Después entendieron con el tiempo que era arrepentirse. Quizá lo hicieron sin darse hasta cuenta que empezaron a confiar en la cruz de Cristo. Pero muchos otros llegaron devastados sabiendo que no querían más nada consigo mismos. Muchos llegamos entendiendo que no había más nada ni más sentido de nuestra vida sino con Cristo. Pero parece que después en nuestro andar, ¿no? Nos olvidamos de entender o de ver este tipo de sufrimiento en nuestra vida. Parece que el tropiezo, si no llega el tropiezo, si no llega el escándalo, si no llega la trampa, la desobediencia fuerte delante de nuestro Dios, si no vemos ese momento de disciplina. Aparte, parece que si no llegamos a un momento de disciplina, porque la disciplina no es que Dios te diga, te parás en el rincón hasta que te diga que salgas. No, la disciplina de Dios son eventos que suceden en tu vida que son trágicos de tal manera que vos vas a ver tu vida y vas a decir, yo no quiero estar en esto, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Por qué me pusieron en esta situación? Yo no quería, ¿cómo que no quería? Te volvés para atrás y ves todos los deseos engañosos, todas las trampas, todos los tropiezos que estaban dominando en tu corazón y saliste detrás de ellos a generarlos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros realmente entendemos, porque parece que solo tenemos que llegar al momento de disciplina crucial para vernos devastados, para decir, me siento mal, te necesito. El arrepentimiento puede venir solamente con entender en el momento que te equivocaste, entender el error y decir, Dios, yo no quería hacer esto. Me siento pésimo. Pero se va perdiendo ese temor cuando se va ejercitando más el pecado, cuando estoy más lejos de Cristo. Se va volviendo insensible el corazón, se va volviendo más duro el corazón. Llega un momento que la distancia es un abismo, pero la relación puede restablecerse a una oración de distancia. Nada más. A una oración de arrepentimiento. Estamos, si quieren decirlo más bíblicamente, a una cruz de distancia. La cruz es vamos a llamarlo, si podemos decirle, el puente que nos lleva directo a la presencia de Dios. Vamos a los pies de Cristo y llegamos a la presencia de Dios, directamente. Pero para llegar a la cruz o a la presencia de Dios directamente, yo tengo que ver mi corazón, tengo que entender mi vida. Y a mí me preocupa mucho en este tiempo tan extraño que nos está tocando vivir, con tantas pandemias y tantas cosas raras, de que los corazones se vuelvan tramposos, de que los corazones se vuelvan escandalosos, de que tu vida se vuelva un tropiezo o se enriede en tropiezos, en escándalos y en trampas. Lo mismo que vos vas a desear para el que tenés al lado, le vas a decir, ¿viste? El escándalo, ¿viste? Primero es para vos, y esa es su novedad. O sea, cuidado de no ser vos, que queriendo evitar un tropiezo, generes otro tropiezo. Queriendo evitar un escándalo, generes un escándalo. Queriendo evitar un momento de desobediencia, generes una desobediencia. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 3 apunta a eso. Y yo te tengo que poner los diferentes ejemplos, sabiendo que la mente es tan perversa y tan engañosa que va a querer acomodar muchas veces la situación. ¿Para qué? Para que la palabra sea favorable para mí y no dolorosa y favorable para mí. Y muchas veces vamos a buscarle la vuelta para decir, viste, yo tenía razón. Y quizás puedas tener razón. Pero el verso 3 está apuntando hacia tu corazón y hacia el mío constantemente. Mirá por vos mismo, cuídate de vos mismo, cuidado con lo que haces. Si tu hermano peca, reprendelo. Es un buen ejercicio. Hay gente que no sabe expresarse. Hay gente que le cuesta mucho. Hay gente que, por ejemplo, le puede costar mirar a los ojos y confesar el pecado. Yo les trato de mirar a todos los ojos mientras comparto porque si no, no podría ni
ni hablar para adelante. Pero hay muchos que les cuesta mirar a los ojos. Te cuesta mirar a los ojos porque te cuesta hablar, porque si te cuesta mirar a los ojos es porque puedes ser tímido. O puedes tener un montón de cosas escondidas dentro y se evidencian en la mirada. Por eso Elías se escondió, por eso José salió corriendo, por eso cuando te ves en situaciones pecaminosas vas a salir corriendo de esa situación, pero vas y te escondes cuando estás como Jonás, o cuando estás como Elías, como decía, o como Moisés que salió también corriendo cuando tuvo que asesinar. Entonces, si vos ves las ocasiones de nuestros hermanos en la palabra y te mirás vos, tomamos la misma postura muchas veces. Desaparecemos. ¿Y aparecemos cuándo? Cuando nos arrepentimos, no, a veces no. Cuando quizás todos se olvidaron. Miren, hay una situación, no hay mucho tiempo de intervalo, pero cuando Pedro negó al Señor, lo reconocen a él. Y ella había pecado. Entonces, quizá se volvió a acercar ahí, bueno, ya se lo llevaron, me entro a acercar ante la gente de a poco, nadie se da cuenta que soy yo. Ah, vos sos el que andabas con él. No, yo no soy. Me desaparezco un tiempo y después vuelvo. Eso es un ejercicio tan común, lamentablemente, en el cristiano poco deportista, digamos, porque no tiene un buen hábito, un ejercicio de la vida cristiana. Y de repente te lo vas a encontrar y tenemos hermanos a los que amamos, que sabemos que cada pecado que tienen, en vez de arrepentirse, cambian de iglesia. ¿Y para qué cambian de iglesia si el pecado está en el corazón de ellos? Y los amamos. Quizás conozcas una cantidad que yo no conozca. Pero el problema está en su corazón. Y quizás no tuvieron la capacidad quienes lo rodeaban en ese momento de decir, pecaste contra mí. O capaz que son pecados por fuera de la vida congregacional. Y no tuvieron pastores o líderes que les pudieron haber dicho de repente, ¿a dónde vas? A donde quieras. Pero no escapes, porque estás escapando de vos mismo. Estás escapando y el problema está dentro de tu corazón. No está alrededor de vos. Por eso es muy, muy, muy importante. Son palabras de Jesús. A ver, toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y tiene el mismo peso de autoridad, ¿verdad? Pero esto no es una cuestión de que también tenemos a grandes eruditos, entre comillas, que te dicen, no, porque el original no decía que querían decir esto y querían decir lo otro. Son palabras de Jesús. Imposible que no vengan tropiezos. Es imposible que no vayas a tener problemas. Si no fuesen por los problemas, ninguno sería cristiano. A ver, nos vamos a acostumbrar. No es que algunos me dicen, no, otra vez, pastor, tenemos con el mismo problema. ¿Y vos qué crees que puede ser el aguijón de la carne de una persona? Algo lindo de vivir. Capaz que te morís siendo el mismo testarudo de siempre, capaz que te mueras siendo la persona que lucha con la mentira todo el tiempo, capaz que mueras con el deseo de avaricia, o quizás luches toda tu vida con algo que es un aguijón que te tropezaste, volvés a los pies de Cristo. Parece que no queremos más, parece que no maduramos, parece que fuese imposible que eso se desarraigara de mi vida. No es imposible, es posible. A veces cuesta más, a veces cuesta menos. Y mucho de lo que sabes en qué depende, hablamos en la reunión pasada, la vida de oración. Todo se remite a la vida de oración. Cuánto tiempo pases con Jesús. Como le decía, algunos tienen hábitos de oración, a otros no tienen ni idea qué es la oración. Algunos tienen la gracia de dar las respuestas de su vida de oración. Otros esperan que otros puedan orar por ellos para ver la gracia de Dios manifestarse en su vida. No está mal que lo demás hagan por vos. Pero uno tiene que desarrollar una vida con Cristo. La experiencia increíble de poder estar en la presencia de Dios. Y como yo a veces le digo de manera muy gráfica, terminar aplastado en el piso porque la presencia de Dios vino sobre tu vida y te encontrás totalmente inmerecedor. Y Dios quebranta tu corazón y te levanta y te vuelve a mostrar su gracia y su amor. Y te dice, bueno, y ahora, adelante. Adelante, seguí adelante. No te desanimes, seguí adelante, falta mucho todavía. Pero si no puedo experimentar eso, no sé qué me pasa. ¿Y qué te va a pasar? No estás haciendo absolutamente nada, eso que pasa. Hay gente que, miren, yo hablo con hermanos que vienen con una frustración tremenda y las preguntas básicas. ¿Orás? ¿Lees? ¿Estás congregando? No sé qué me pasa. Eso te pasa.
no lees, no oras y no te estás congregando. Listo, no hay Cristo en tu vida. No sé qué están esperando que suceda. Como que una soberanía súper sobrenatural, que baja un ángel y los agarra en los brazos. Oh, adelante, siervo. Si la Biblia ya es clara, tenemos que volver a Jesús, una y otra vez. Mira, acá dice, y esto, cuando dice 7 veces al día pecaré contra ti, 7 veces al día volveré contra ti, diciendo me arrepiento. Cuando dice 7 veces, está hablando de que, es un número como simbolizando un absoluto, un total. Como diciendo, mirá, si siempre fuese así, la situación, pero vos ves un arrepentimiento genuino. El problema no está en si le está dando, el perdón no es una carta libre para que el otro peque. Quiero que quede claro. Sino que lo que vos estás ejercitando, vos tenés que pensar, Dios, ¿cómo afecta esto a mi vida? Para bien. Porque si te amo, todo ayuda bien. Y eso es una regla y es una promesa absoluta de la palabra de Dios. ¿Cómo está afectando para bien esta situación? Porque no es que yo estoy generando una situación pecaminosa y por eso estoy, porque algunos están donde estamos por causa de su pecado. Y eso lo tienen claro. Yo no puedo decirles, tranquilo, esto es una bendición, vas a ver. No, si no hay arrepentimiento, no. Ahora, si vos te encontrás en situaciones que vos decís, yo estoy viviendo para vos, a veces tengo que entrar en tropiezo, en escándalo que no quiero ni estar. ¿Para qué? Bueno, perfecto. Para que se desarrolle, como dije, la paciencia, para que se desarrolle la compasión, la misericordia, la gracia. Y grábense estas cosas, por lo menos estas 4, para ver si les aplican ustedes con los demás. Pero ¿cuánta gracia tengo que mostrar? ¿Cuánta misericordia tengo que mostrar? Y Dios nos llama a que podamos ser conformados a la estatura de Cristo. Entonces, si vos ves cuánto Él te ha perdonado, más o menos por ahí vamos a tener que ir. Hay mucho por delante. Hay mucho. Entonces, cuando nos encontramos con textos así, no me dan ganas ni de salir a reprender a nadie. ¿Qué voy a salir a reprender a alguien si tengo que mirarme a mí y ya está? Me voy a la cruz y me quedo ahí, no me voy a animar ni a abrir la boca. Ahora, la reprensión no es ahora que te equivocaste vas a pagar. La reprensión no es eso. Ahora es el castigo. 1 semana estaré sin hablarte. 2 semanas tendrás que hacer todo lo que yo hacía. No es así. Vas a tener que estar, no sé, perdiste mi amistad. Ahora 1 mes sin escribirte un buen día. Cosas de niño. Pasa. Lamentablemente eso evidencia el corazón. No me pusiste buen día, yo ya no te voy a poner buen día mañana. Pero llegamos a ese punto que, miren, es estresante. Pero caemos en eso. Eso es algo infantil, inmaduro. Entonces, si te encontrás a veces en ese tipo de aspecto, tenés esa área inmadura de tu corazón. Ahora, viendo más a grandes rasgos, yo pensaba, ¿no? El castigo para alguien que es de tropiezo para otros, para alguien que genera el escándalo, para alguien que genera la trampa, para alguien que lleva desobediencia a otros, es peor, el castigo es peor que alguien lo ataran del cuello y lo tiraran hacia abajo. Yo realmente, cuando me encuentro en momentos en los que me puedo ver enredado en cualquier tipo de estas situaciones que te invitan a caer también en el error, porque uno es imposible que no se encuentre en escándalos, en tropiezos, en trampas y en desobediencias que busque que desobedezcas a Dios. Hay por aquí que vienen, te puedes ver enredado en esto. El problema es que si vos dentro de eso actúas de la misma manera. Y es un texto que no va más que para hacer silencio como están haciendo ustedes. Yo no sé si te encontrás uno de estos pasajes, pero no quiero que te vayas, como decimos a veces, no, bueno, me fui hecho flecos, porque me veo en todo lo que compartiste. Bueno, pero gracia tenemos en Cristo. Estamos a un arrepentimiento de distancia, a una oración de distancia genuina, a una cruz de distancia.
todo lo que puedes tener atesorado en tu corazón, que pudre tu corazón. ¿Qué necesidad que esté adentro? ¿Qué necesidad? ¿Por qué tiene que ser el pan tuyo de cada día? El dolor, el rencor, la indiferencia, puede ser ira, puede ser enojo. No hay necesidad de eso. No hay necesidad. Cristo no nos llama a guardar ese tipo de cosas dentro de nuestro corazón. Lo podemos argumentar muy bien, podemos tener, como decimos generalmente, una cantidad de peros, pero si te mirás un segundo a la luz de Cristo, a la luz de la palabra, a la cruz, ya no tenés nada que hacer para con los que están alrededor tuyo. Somos iguales o más pecadores. Y creo que lo entendemos cada vez que entendemos un poco más la cruz y que nos acercamos más a Cristo. No es, entiendo mucho más la gracia porque hoy soy un pecador, más pecador que ayer. Sos pecador desde que naciste. Estás de espaldas a Dios. Ahora, vas a entender más la gracia cuando conozcas más a Cristo, no necesariamente el pecado. No tenemos que vamos a ir a tirarnos al lodo cenagoso para saber lo que nuestro Padre amado nos limpie. No tiene nada que ver. No es la garantía, conozco a Cristo porque hoy conozco el pecado. No. La vida que Cristo nos llama es una vida en santidad y se puede vivir plenamente en Cristo. Cristo la sostiene, el Espíritu Santo la guía. La cruz, la cruz nos declara justo delante de los ojos del Padre al poner nuestra mirada en la cruz. El Padre te ve investido de Cristo. El Espíritu Santo te selló porque la sangre de Cristo te compró. Entonces, parece que no hablamos. El Espíritu Santo está dentro tuyo. Es Dios habitando dentro de tu vida. Como dice su palabra, ¿no? Él nos anhela celosamente. ¿Qué anhela Dios? ¿Para qué uno si Él sabe todas las cosas? ¿Para qué uno si Él sabe si lo voy a pedir o no lo voy a pedir? Porque a Él le agradó que vos tengas una relación con Él. Y por eso oramos. No oramos para que nos dé. Es porque amamos relacionarnos con Dios. Y en una relación de dos, podemos experimentar su amor, podemos experimentar su consolación, su palabra. O sea, eso tiene que estar por encima de todo en nuestra vida. No sé si lo están viviendo, no sé si más allá que lo compartamos con pasión y con amor después de las reuniones, ustedes en su diario vivir, en su semana, entienden que la cita que tienen exclusiva y casi vamos a llamarle de manera obligada, porque no es obligada porque lo aman, es con Cristo, es con el Señor. Y no es una vez por semana los domingos, 2 horas en la reunión. No, es diaria. Desarrollar una relación diaria es que vas en bici, caminando, en auto, en ómnibus, donde quieras, y tus pensamientos van pensando en la obra de Cristo, tus pensamientos van en cómo puedo hablarle a aquel de Cristo, tus pensamientos están en cómo puedo cambiar para agradarnos a Dios, tus pensamientos están en qué puedo hacer para que Dios se agrade de mí, para qué estoy llamado. Tus pensamientos giran en torno a la persona de Cristo, no en torno a tu ego. No, o sea, más allá que Cristo puede solucionar nuestros problemas temporales, del día a día, Él no es el fin por el que me relaciono con Cristo. Entiendo que mi eternidad sería sin Cristo, porque si vivo una vida acá lejos de Cristo, voy a tener lo que quiero al final de mi vida, una eternidad lejos de Cristo. Y si tengo una vida pegada a Cristo, voy a tener una eternidad pegada a Cristo. Y esa es la ecuación que tenés que hacer y tenés que mirar tu vida y ver si realmente estás llevando tu vida de la manera que vas a llevar a la eternidad. Si tu vida hoy acá no muestra la evidencia de cómo va a ser tu eternidad, indudablemente no es así. Para ustedes que están hoy, para nuestros hermanos que nos van a ver después, y para todos los que lo ven después. Y esa es una buena vara de medir. Es una buena manera de medir tu vida. Así que para terminar, cuidémonos y también ayudémonos entre nosotros. Cuidémonos de los escándalos, de los tropiezos, de las trampas. Es imposible que no vengan, pero cuidémonos de enredarnos en ellas y cuidémonos de generarlas nosotros. Y desarrollemos el perdón.
El perdón no es un perdón de la boca hacia afuera para que mañana el que pecó 70 veces 7 venga de nuevo y le diga, ya van 71, acordate las 70 de anteayer. No, no perdonamos. No perdonamos. Si yo tengo la capacidad y la habilidad satánica de sacar los trapitos al sol, no perdoné. Entonces, ¿nunca les pasó de estar en una situación capaz de los que están casados mucho más? Que puedan decir, no se habla más del tema. 2 horas hablando del tema de nuevo. Pero habíamos quedado que no íbamos a hablar más del tema. ¿Por qué hablamos del tema de nuevo? Porque parece que en uno de los 2 corazones, o en los 2 no se resolvió terminar de hablar del tema. Entonces hay alguien que tiene que ejercitar el perdón. Uno más que otro capaz. O quizás los 2 de la misma manera. Entonces si no ejercitamos el perdón, no va a haber forma de cuidar a los demás ni de cuidarnos a nosotros mismos. Porque esto justamente es cuando alguien me falla. Alguien me falla, yo tengo que perdonar. Tengo que perdonar. Si logro perdonar y viene de nuevo y se arrepiente de nuevo, yo vuelvo a perdonar. ¿Por qué? Porque eso está obrando a favor mío. La persona lastimosamente oramos para que se cambie. Dios, investime de valentía, de fuerza, de coraje. Ahora, por favor, no quiero que piensen que esto no significa que ustedes no pongan filtros, no pongan puntos, no pongan determinaciones, porque son seres humanos, sujetos de derecho, por lo tanto tienen derechos. Como la escuela, ¿qué derechos tenemos? Derecho a la vida. Ya no se dice más, porque con el aborto ahora ya no se dice más eso. Ahora, si tenemos derechos, bueno, nuestros derechos se sustentan en la escritura. Y ahí hay algo que se llama sentido común. No vaya a ser que vea, porque no lo toma ninguno de ustedes, no vaya a ser que vea a alguien esto colgado de YouTube y diga, viste, me tenés que perdonar. Ya te rompí la cara todos los días, pero te voy a seguir rompiendo la cara, vos perdoname. Hoy hablaba, no sé con quién, y le explicaba, ¿no? A ver, el machismo es tan satánico como el feminismo. En nuestros tiempos anteriores, la Biblia la habían tomado de tal manera que era un machismo absoluto, sacada de contexto. Entonces, ahora como nos fuimos para el otro lado, miren, te voy a hacer un ejemplo bien sencillo. Machismo, vamos a tomar suelto de los pasajes donde hablan que la mujer no puede hacer absolutamente nada en su vida, no existe. Pero, como dice que mantengamos el orden en la congregación, que solo el que habla sea el que ministre, por lo tanto las mujeres manténganse en silencio, así después pueden compartir con sus familias lo que se escuchó en la reunión. Lo saco de contexto y elimino la voz de la mujer. ¿Saben que los cristianos fueron los que nosotros, ¿no? Logramos que la mujer en Occidente pudiera empezar a votar? Voz, quieren voz y voto. El cristianismo fue el que alcanzó y logró eso. ¿Sabían que fue Jesús el que se puso con una ramera que le iban a matar a pedrada? ¿Ven machismo ahí? ¿Saben que Pablo dice que amemos a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla de manera sacrificial? ¿Ven machismo ahí? No. Pero si lo sacamos de contexto hacemos la Biblia machista. Ahora, como estamos en este tiempo hoy, seguimos luchando con los machistas, pero feministas. La Biblia enseña un orden, hombre y mujer. Complementarismo es lo que enseña la Biblia. El hombre y la mujer se complementan, se necesitan mutuamente. Roles diferentes, trabajos diferentes. La Biblia lo enseña así. ¿Uno está en una posición mayor que la otra? No. Son iguales en valor delante de Dios. Ahora, como esto nos enseña y se saca de contexto, según parece la época que sea, para poder pegarle a la Biblia, nos vamos hoy, cambió todo, al otro extremo, feminismo. La Biblia enseña que el rol pastoral lo puede llevar delante un hombre, pero la mujer también lo va a poder hacer, si la mujer también es igual delante del Señor, no hay diferencia entre hombre y mujer. Y no solamente pastora, podría ser también profeta, porque la voz de Dios también podría venir a través de una mujer. Y si no es profeta, capaz que es apóstola, o querubina, no sé, ¿me entienden? Estoy siendo irónico. Entonces vamos al otro extremo, que si en la iglesia ya el feminismo toma el poder, somos las Déboras y somos no sé cuántos, es una payasada todo eso. Una payasada. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no hay hombres de verdad que enseñan la Biblia rectamente. Hombres que amen a sus esposas de manera sacrificial.
no hombres machistas. Hombres que enseñen la Biblia en verdad y procuren vivirla. Que la vara de medir en sus vidas sea la Escritura y sus esposas. Que es la que va a decir en tu intimidad y llega al punto delante de una congregación, no vive el Evangelio. No vive el Evangelio. ¿Saben cuántos conozco? Cantidad de no hombres sirviendo. ¿Y saben cuántas mujeres conozco? No mujeres viviendo como si fuesen cristianas, sin piedad. Una cantidad. Entonces, por ignorancia, muchas son arrastradas. Por ignorancia, muchos son arrastrados a los extremos. Cristo no me llamó a vivir en el machismo ni en el feminismo. Cristo me llamó a ser cristiano, en el cristianismo vivo. Y eso hay que decirlo. Entonces, hay roles, hay formas en las que tenemos que funcionar, somos diferentes, complementarios. Pero les estaba compartiendo esto por las ignorancias que hay en la vida cristiana. Por la falta de entender la palabra, muchos se pierden. Por no ser confrontados con la Escritura, muchos se pierden. Creyendo que lo que pueden hacer, quizá Dios lo cambie en algún momento. Yo no tengo que estar esperando un toque milagroso en mi corazón del Espíritu Santo cuando yo ya sé que tengo que congregarme, cuando yo ya sé que tengo que ofrendar, cuando yo ya sé que tengo que tener comunión con mis hermanos, cuando ya tengo que orar. No voy a estar orando, Señor, estoy orando a ver si tengo que empezar a leer la Biblia o no. Estoy diciendo un disparate. Pero hay cosas que están claras, que yo no tengo que estar cuestionando si es de Dios o no. No sé si es de Dios, ¿qué no sé si es de Dios? Como leíamos, ¿no?, en los Salmos, deleítate a sí mismo en el Señor, ¿no? Y considera las peticiones de tu corazón. Las peticiones de un corazón pecaminoso no es de un corazón que se deleita en el Señor. Las peticiones de un corazón que se deleita en el Señor están dentro de la voluntad de Dios. Si te comenzaste a deleitar en la voluntad de Dios, van a nacer deseos en tu corazón que están en la voluntad de Dios. Y no me tengo que estar cuestionando si yo estoy disfrutando del Evangelio. Amo a Cristo con todo mi ser. Lucho todos los días por mí. No quiero saber nada con mi vieja vida. Entonces, ¿qué hago? Me considero a mí mismo para no generar en los demás tropiezos, ni tampoco ser yo de tropiezo a mí mismo. Mi corazón es engañoso y perverso, sin Cristo.